Hola, hola, saludos cordiales. Mi nombre es Silvia León Pinedo, abogada tributarista por- con más de 30 años de experiencia en esta materia. En esta oportunidad me reúno con ustedes para poder conversar sobre un tema muy importante: las últimas casaciones relevantes en materia tributaria. Como ustedes saben, la quinta sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República viene emitiendo una serie de sentencias, casaciones, las cuales son muy importantes en materia tributaria. La posición del Tribunal Fiscal ha sido que estas casaciones se deben aplicar al caso concreto. No obstante, hace muy poco se ha emitido la casación 166-18-2023 Lima como precedente con carácter vinculante de obligatorio cumplimiento, estableciendo que las sentencias casatorias, estas sentencias que emite la Corte Suprema, crean un precedente legal que debe ser aplicado no solo por los órganos jurisdiccionales, como estamos acostumbrados, sino también por tribunales administrativos. Y aquí, como todos sabemos, en materia tributaria, la segunda y última instancia en este procedimiento contencioso tributario administrativo es el Tribunal Fiscal. Tribunal administrativo, esto es, no está conformado por jueces, sino por funcionarios administrativos, en este caso adscritos al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esta última casación, la 166-18-23, nos está diciendo que estos precedentes también van a ser aplicados por estos tribunales administrativos y la administración pública. En este caso, la que más conocemos, la SUNAT, ¿no? Entonces, en estas sesiones que vamos a tener, que vamos a llevar a cabo los días 20 y 21 de febrero, vamos a conversar en primer lugar sobre esta casación, cuáles son los efectos, cuáles son sus implicancias, las consecuencias, qué significa esto de que se diga que resultan de obligatorio cumplimiento para el Tribunal Fiscal y para la SUNAT. ¿En qué contexto se ha dado esta casación? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se busca? ¿No es cierto? Analizaremos en detalle esta casación. Pero así como esta casación, vamos a revisar otras que se han dado en distintos campos en materia tributaria. Tenemos, por ejemplo, casaciones vinculadas al Código Tributario, cuerpo normativo que regula los principios, los fundamentos de la tributación, y tenemos muchas casaciones en materia de prescripción, ¿no? Algunas que constituyen precedentes vinculantes, otras no, pero que están regulando este tema tan importante de la prescripción que tiene que ver con el paso del tiempo. El paso del tiempo trae consecuencias no solamente para el contribuyente, sino también para la administración tributaria, y por lo tanto resulta relevante conocer qué es lo que piensa el Poder Judicial respecto de estos temas, ¿no? Como sabemos, estas casaciones se dan porque o la Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal ha iniciado un proceso contencioso administrativo contra una RTF que ha sido emitida por el Tribunal Fiscal en segunda y última instancia en este procedimiento contencioso tributario administrativo. Esto quiere decir que o es el contribuyente o es la administración tributaria quien no comparte el criterio del Tribunal Fiscal y en consecuencia inicia este proceso para modificar esta resolución emitida, ¿no? Entonces vamos a revisar el tema de la prescripción, que como les digo es un tema muy importante recogido en el Código Tributario, pero también tenemos otras casaciones importantes, como por ejemplo una vinculada a la prueba.
Sabemos que hay un artículo expreso en el Código Tributario, el artículo 141, que nos dice, pues, qué pasa cuando el contribuyente presenta prueba de manera extemporánea. Y entonces aquí, en el procedimiento administrativo que está regulado en el Código Tributario, se nos dice, pues, que esta prueba no va a poder ser merituada, evaluada, si es que previamente no se paga, ¿no es cierto?, el monto de reparo que está vinculado a estas pruebas o no se afianza. ¿Cómo lo ve el Poder Judicial? ¿Hay una afectación a los derechos del contribuyente? ¿Tiene que ser corregido? ¿No? Y vamos a ver cómo el Poder Judicial entiende que la administración tributaria debe llegar a la verdad material. Es facultad de la administración tributaria, es deber de la administración tributaria llegar a la verdad material. Verdad material que está recogida como principio en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que también se aplica pues en materia tributaria porque estamos en un procedimiento administrativo tributario, ¿no? Entonces la Ley 27.444 recoge una serie de principios administrativos que también resultan aplicables a materia tributaria. Entonces, como se dan cuenta, este tema tan importante de las pruebas también ha sido revisado por el Poder Judicial y es importante conocer su punto de vista, su mirada, ¿no es cierto?, si hay una afectación o no a los derechos del contribuyente, si es que no se permite que se meritúen estas pruebas presentadas en forma extemporánea, ¿no? También vamos a revisar algunas otras casaciones emitidas por el Poder Judicial que tienen vinculación con otros tributos, como por ejemplo con el impuesto a la renta. El Poder Judicial ha emitido algunas casaciones interesantes que tienen que ver con la determinación del impuesto a la renta, muchas de ellas vinculadas a gastos, ¿no? Sabemos que es importantísimo cuando queremos determinar el impuesto a la renta empresarial, saber qué gastos van a ser aceptados y qué gastos no lo van a hacer. Y aquí prima un principio importantísimo, primordial, que es el principio de causalidad. Los gastos tienen que estar vinculados a la generación de renta gravada o al mantenimiento de la fuente que genera esta renta gravada. Entonces se han suscitado una serie de situaciones donde la discusión es, ¿este gasto cumple o no cumple el principio de causalidad recogido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta? Entonces vamos a analizar también esas casaciones. Como les digo, lo interesante es que no solamente vamos a recoger el punto de vista del contribuyente, sino también de la administración tributaria, tanto de la SUNAT como del órgano resolutor Tribunal Fiscal, y lo vamos a revisar desde la perspectiva del Poder Judicial. ¿Qué nos dice el Poder Judicial respecto a estos temas? ¿Correcto? Entonces, bastante importante, bastante interesante conocer cuál pues es la mirada actual de la Corte Suprema. También vamos a revisar algunas casaciones recientes que se han emitido, como ustedes conocen, sobre el IGB, un tema tan importante como ¿hasta cuándo puedo yo, contribuyente, registrar mi factura para tener derecho al crédito fiscal? Tenemos una norma, la norma es clara, hay un plazo, hay que cumplirlo, pero nuevamente nos interesa conocer cuál es la mirada del Poder Judicial ante este tema, ¿no? ¿Debe necesariamente cumplirse en todos los casos este plazo de 12 meses o va a haber algún tipo de excepción, alguna situación especial? Entonces, nos interesa conocer, como ustedes se dan cuenta, la posición del Poder Judicial, en este caso de la última instancia, la Corte Suprema. Por eso es que vamos a revisar las casaciones, porque actualmente estas casaciones resulta importantísima, más aún cuando se ha dado esta casación que dice pues que la administración tributaria y
el órgano resolutor también deberían aplicar estos criterios. Los invitamos entonces este 21 y 20 y 21 de febrero a esta reunión, a esta charla donde conversaremos sobre las últimas casaciones emitidas por el Poder Judicial. Quedan todos cordialmente invitados, los esperamos. Muy agradecidos.